Lectura de la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor Dios: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien ustedes andan buscando, y el mensajero de la alianza en quien ustedes se regocijan. Miren que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata, refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá ofrenda y oblación justa. Entonces agradecerá al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Miren, les envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir a castigar y destruir la tierra. Palabra de Dios. Levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad, para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que le temen y le da a conocer su alianza. Levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero su madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Nos encontramos prácticamente a las puertas de la Navidad. ¿Cuál es el contexto social en que nosotros vivimos? De cara a la lectura de Malaquías hoy, vemos esa realidad del siglo V a.C., cuando el pueblo de Israel regresa de Babilonia a Jerusalén. Se han efectuado matrimonios mixtos de hombres de Babilonia con mujeres de Jerusalén y de judíos con mujeres de Babilonia.
Esto ha llevado a una crisis de valores, de principios. El pueblo está en una especie de relajo. Algo sucede cuando nace Juan el Bautista y no estamos muy lejos nosotros de estar en esta situación. Y entonces Dios suscita, según Malaquías en su profecía, el profeta, a Elías, para que haga volver el corazón de los padres a los hijos. Es decir, aquí hay que salvar una realidad, la familia y la educación de esa familia. La profecía pues de Malaquías, vista en el contexto del Nuevo Testamento, es prácticamente el anuncio de la venida de Cristo, antecedida por Juan el Bautista, que va a tener una misión concreta: preparar al pueblo de Israel, llamándolos a la conversión, para que ese mensajero de la alianza tan esperada pueda llegar. Juan es entonces el precursor, el que prepara, el que señala al Salvador, a Jesús, presente entre los hombres. Nos centra Lucas en todo el acontecimiento del nombre de Juan, ese nombre que significa gracia de Dios, o también Yahvé se ha acordado con misericordia. Sí, y ha sido gracia para la mamá y para el papá, estériles y ancianos. Y Dios se ha acordado de ellos con misericordia y les ha bendecido con este Hijo. Ese Hijo que será gracia para todos, como su nombre lo indica. Y será gracia sobre todo para las familias, mas no para la propia familia, porque no se continuará la descendencia de Zacarías. Por el contrario, ese hijo está exclusivamente dedicado a la misión asignada por Dios antes de nacer. Su tarea será anunciar la presencia del Mesías y, antes de anunciarla, preparar el camino. Y la ha sentido mientras estaba en el vientre de su madre, y esa presencia lo llevó a ser lleno del Espíritu Santo. De manera que en Juan el Bautista tenemos la gracia de Dios para preparar al hombre a recibir el regalo más grande, a Dios hecho hombre. Y lo importante aquí es acoger al Mesías y saberlo acoger en la historia nuestra, que tiene una novedad radical. Dios se hace hombre y habita entre nosotros. Pero para poder descubrir ello hay que educarnos en el Espíritu. Y esa educación en el Espíritu solo nos la puede dar precisamente la educación cristiana. Hoy asistimos a una crisis de valores, de falta de educación, y la educación del hombre se ha desviado por preparaciones tecnológicas y por otro estilo de vida, y no por la humanidad misma. Dios siempre nos enviará mensajeros para advertirnos cómo está la situación. Elías, Juan el Bautista, nos recuerdan cómo estaba el pueblo de Dios antes de la llegada de Jesús. Entonces, en los avatares de nuestra vida humana y en toda esta historia que estamos viviendo en el presente nuestro, recordemos que Dios siempre nos llama, nos muestra caminos, y Él siempre nos reúne en su amor para darnos la esperanza de la salvación. Esto quede claro en nuestro corazón en esta mañana. Tenemos ya preparada la Navidad. Estamos preocupados por lo que vamos a ponernos, a comer, a regalar.
Hay un corre-corre de compras, de regalos y de atenciones, pero al final iremos a quedar vacíos. Al final vamos a ser como los adornos que hemos colocado en nuestras casas y en nuestras calles y templos. ¿Estaremos llenos de luces pero en tinieblas? Sí. Hemos de preguntarnos hoy, ante este gran acontecimiento, de alguien que viene como gracia de Dios a prepararnos en el camino de la misericordia, ¿cómo hemos hecho nuestro adviento? ¿Y cómo nos miramos hoy en el valor de la familia? Es importante que entendamos esto, que la vida cristiana surge en la comunidad primitiva o primaria, que es la familia. Y es necesario que creamos que la familia es una institución divina, que hoy está siendo atropellada por los que decimos creer. La hemos desvalorado. Hemos dejado que la familia pierda el sentido. Y nosotros nos convencemos de que la familia es lo más importante para mantener en nuestro mundo, o por el contrario vamos a terminar siendo enemigos de Dios, porque Dios es una familia. Y Dios como familia se preocupa por extender su amor familiar. Eso es lo que vamos a vivir al contemplar el pesebre. La ternura del amor familiar de Dios para con el hombre, expresada en el niño que nace en un hogar compuesto por José y María. Que el Señor nos conceda vivir una Navidad en familia, que sepamos perdonarnos, aceptarnos y tolerarnos en el sentido cristiano, para que nuestras familias tengan una verdadera Navidad. Y la bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.